Miembro de la generación del 45, Mario Benedetti sigue abrazándonos de una forma que trasciende la letra para estremecernos. Desde el encierro de la cárcel siqueiriana, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, una oportunidad para desentrañar cómo arte y voz dramática llegan a un encuentro francamente afortunado. Acerquémonos a los matices del verdugo para redescubrir la potencia narrativa de Mario Benedetti desde el Uruguay del sur, que sigue en esa potencia, llevándonos a ese escenario despejado, una silla, un sillón de hamaca o de balance, sobre la mesa un teléfono, en una de las paredes un lavabo con jabón, vaso, toalla, etc. Ventana alta, con rejas, no debe de dar, sin embargo, la impresión de una celda, sino la de una sala de interrogatorio. Entra Pedro, amarrado y con capucha, empujado por presuntos guardianes o soldados que no llegan a verse. Es evidente que lo han golpeado, que viene de una primera sesión leve y de apremios físicos. Pedro queda inmóvil, de pie, ahí donde lo dejan, como esperando algo, quizá más castigos. Al cabo de unos minutos entra el capitán, uniformado, la cabeza descubierta, bien peinado, impecable, con aire de suficiencia. Se acerca a Pedro y lo toma de un brazo sin violencia. En ese contacto, Pedro hace un movimiento instintivo, intuitivo, de defensa. No tengas miedo. Es solo para mostrarte dónde está la silla, dice el capitán. Es una indagación dramática en la psicología del torturador. La distancia entre ellos es sobre todo ideológica y es quizá ahí donde reside la clave de otras diferencias que abarcan la moral, el ánimo, la sensibilidad ante el dolor humano, el complejo proyecto que media entre el coraje y la cobardía, la poca o mucha capacidad de sacrificio, la brecha entre traición y libertad. Así definió el propio Mario Benedetti en 1979, Pedro y el Capitán, una de sus escasas producciones de arte dramático y una de sus obras más representadas, casi 40 años ininterrumpidos, y quizá esto debido al carácter universal y a su aciaga vigencia. Como dice el capitán, yo me fui haciendo poco a poco. Es una frase en absoluto gratuita. No se hizo un animal de un día para otro, explica el propio investigador Seiderman. Ocurre poco a poco, día tras día. En un momento dado comienza la alineación, hasta que ves todo natural, hasta la misma tortura y el asesinato. Al fin y al cabo, son empleados involucrados en trabajos que no les gusta y que sufren ese cargo de conciencia a pesar de eso, porque no se consideran malas personas. El propio capitán lo dice en su momento: ¿qué te crees, que no nos hacemos daño a nosotros mismos al torturarlos a ustedes, nuestros compatriotas? Benedetti pretendía despertar la conciencia crítica del espectador, no solo ante la represión, sino a través de esta, ante su propia vida, pero lejos de cualquier dogmatismo, apela prácticamente exclusivamente a principios éticos universales e incuestionables, no a meras diferencias ideológicas, políticas, morales. Él plantea la situación de forma fría e induce al espectador a formar su propio juicio sin emitir el propio en ningún momento. Es por ello que en muchos casos el público empatiza con el capitán y se siente muy miserable por ello. Benedetti presenta dos seres humanos que han caído en víctima de las circunstancias. No juzga a las personas. Benedetti en sí mismo lo que busca es subrayar lo roto del régimen, de la ideología, pero a la persona no la demoniza. Lo que hace
que el conflicto del capitán tan humano acerque ese personaje al público. En la obra hay dos procesos que se cruzan: el del militar que se ha transformado de buen muchacho en verdugo, pero también el del proceso que ha pasado de simple hombre común a un mártir consciente para Pedro. Dice el capitán: antes me preguntaste por mi familia. Sí, tengo mujer y un casalito, el varón de 7 años, la niña de 5. Es cierto que a veces cuando llego del trabajo es difícil enfrentarlos. Aquí no torturo, pero oigo demasiados gemidos, gritos desgarradores, bramidos de desesperación. A veces llego con los nervios destrozados, las manos me tiemblan y no sirvo demasiado para este trabajo, pero estoy entrampado. Y entonces encuentro una sola justificación para lo que hago: lograr que el detenido hable, conseguir que nos dé información que precisamos. Es claro que siempre prefiero que hable sin que nadie lo toque, pero ese ejemplar que no se da ya no viene. Las veces que conseguimos algo es siempre mediante la máquina. Es lógico que uno sufra de ver sufrir. Dijiste que era insensible, y es cierto. Entonces, fíjate, la única forma de redimirme frente a los niños es ser consciente de que por lo menos estoy consiguiendo el objetivo que nos han asignado: obtener información, aunque a ustedes tengamos que destruirlos. Es de vida o muerte. No los destruimos porque sí, o los destruimos o nos destruyen. De nuevo, vida o muerte. Vos metiste el dedo en la llaga cuando mencionaste a mi familia, pero también me hiciste recordar que de cualquier manera tengo que hacerte hablar, porque solo así me sentiré bien con mi mujer y ante mis hijos. Solo me sentiré bien si cumplo mi función, si alcanzo mi objetivo, porque de lo contrario seré efectivamente un cruel, un sádico, un inhumano. Porque también de lo contrario seré efectivamente un cruel, porque habré ordenado que te torturen para nada, y eso sí que es una porquería que no soporto. Pedro, acota Benedetti, lo mira con cierta curiosidad, con un interés casi científico, como quien examina una especie extinguida. ¿Algo más? El capitán responde: sí, una pregunta. Es la misma de antes, que aspiro que ahora la entiendas mejor. Confío que te des cuenta que toda la vida que pongo detrás de ella. ¿Vas a hablar? Pedro, todavía estupefacto por la perorata del capitán, pero sin perder nada de su fuerza, dice: no, capitán. Ojalá que nunca se tuvieran que llevar a escena este tipo de obras. Ojalá que reconciliemos las diferencias y en realidad entre todas, entre todos, podamos construir discursos de paz. Mario Benedetti murió hace 100 años. Recordar su prosa, recordar su poesía, recordar su obra dramática es empatar discursos que nos unen como América Latina. Mario Benedetti vivirá mientras existamos lectores capaces de resignificarlos y quizá momentos de encuentro también con el arte. Arte para Todos, Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Arriba, Mario Benedetti.